Blue Radio, la alternativa. 7:55 minutos esta mañana. Humberto de la Calle, que hoy en día es senador, pero que hace 8 años, cuando se negoció el acuerdo con las FARC, fue el hombre que logró la desmovilización, que redactó el acuerdo con las FARC, está diciendo esta mañana, quejándose por esta novedosa teoría del presidente Gustavo Petro de que va a ir a Naciones Unidas a denunciar al Estado colombiano. Dice con razón el doctor de la Calle, claro que el cumplimiento de esos acuerdos es insuficiente, pero es responsabilidad del Ejecutivo, quiere decir del gobierno, del mismo denunciante. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, justo así comienzan estos 5 párrafos del pronunciamiento del hoy senador Humberto de la Calle, en 2016 jefe negociador del gobierno con las FARC, el hombre que logró la desmovilización y que logró el acuerdo de Teatro Colón. Lo primero que dice Humberto de la Calle es que la declaración del presidente Gustavo Petro de acudir a la ONU a denunciar incumplimientos de lo pactado es sorprendente. Dice además Humberto de la Calle que es cierto que el cumplimiento del acuerdo es insuficiente, pero que la responsabilidad exclusiva es del Ejecutivo y que las normas están dadas por el gobierno para poder cumplir lo pactado, que el Congreso también ha hecho lo propio y que el gobierno es el que tiene la responsabilidad de ejecutarlo. Dice textualmente, al gobierno lo que le toca es cumplir. Por ejemplo, la reforma rural está dotada de las normas, pero falta ejecución. En el segundo párrafo también Humberto de la Calle asegura que la intervención en los territorios de la que habló anoche el presidente Petro, intentando explicar este tema en su cuenta en Twitter, dijo que está dotada con las herramientas, pero falta voluntad política para volver realidad los planes de desarrollo territorial. Finalmente, dice en esta carta Humberto de la Calle que no se trata de crear nuevas normas, sino de ejecutarlas. Y sobre las críticas a la JEP, que usted sabe, las ha hecho reiteradamente el presidente Petro, diciendo que no es un tribunal de cierre, dice en esta carta Humberto de la Calle que sí, que es el tribunal de cierre, que la JEP lo es respecto al conflicto con las FARC y que eso siempre ha sido así, que si lo que ahora insinúa el presidente Gustavo Petro es crear un superorganismo para el resto del conflicto, eso debe tramitarse conforme al procedimiento interno y es otra cosa distinta a lo que se pactó. Termina Humberto de la Calle pidiéndole al presidente Petro aclarar ese punto, a qué se refiere y qué pretende con sus críticas a la JEP. 7:58 a.m. Esas críticas a la JEP parecen ser el meollo de todo este asunto. El doctor Emilio Archila fue en el gobierno anterior el consejero para la estabilización y la consolidación. Así se llamaba el cargo ya hoy desmontado de quien tenía a su cargo el cumplimiento de los acuerdos con las FARC. Doctor Archila, buenos días. Néstor, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. ¿Usted entiende este anuncio del presidente Petro de ir a Naciones Unidas a denunciar al Estado colombiano por el incumplimiento del acuerdo? No, y seguramente, digamos, entre otras cosas, sería un trabajo bien difícil el que le correspondería al presidente, porque el secretario general de las Naciones Unidas estuvo aquí en Colombia con nosotros. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estuvo en pleno aquí con nosotros. Al final de las 2 visitas felicitaron al país, no solamente al gobierno, no solamente al presidente Duque, sino al país. El de secretario general Guterres lo definía diciendo Colombia es un ejemplo para el mundo. Entonces sería bien irónico que ahora un presidente de Colombia vaya a las Naciones Unidas a convencerlos de que ellos están equivocados, que no nos está yendo bien, sino que nos está yendo muy mal. Sí. Doctor Archila, ha hecho carrera un poquito la tesis, entre otras cosas retomada por el propio presidente, de que el incumplimiento de los acuerdos, y lo ha dicho taxativamente, arranca con el gobierno Santos, sigue el incumplimiento en el gobierno Duque. ¿Eso fue así? ¿Nunca se ha cumplido el acuerdo con las FARC? No, claro que no. Digamos, de las grandes virtudes que tiene el trabajo que hizo desde la calle el presidente Santos es que esos acuerdos se incorporaron en la Constitución Política de Colombia. Logramos que se negociara con la guerrilla más antigua, más sanguinaria, más cruel de Latinoamérica, sin cambiar ni un solo artículo de nuestra Constitución, pero la implementación sí quedó como un mandato para que los siguientes 4 gobiernos trabajaran.
Nosotros recogimos lo poco que alcanzó, básicamente porque Santos tuvo muy poquito tiempo para implementar, y juiciosamente retomamos la posta de donde había quedado. Lo hicimos y renovamos la ley de víctimas por 10 años más, conseguimos la financiación, hicimos el trabajo correspondiente en la JEP para que tuvieran su representación. Trabajamos para la reincorporación de los 16,000 excombatientes y gracias a eso, durante esos 4 años tuvieron un avance más importante del que ha tenido ningún proceso de reincorporación en la historia del mundo. Sí. En materia de desarrollo territorial, Néstor, los planes de desarrollo con enfoque territorial son un ejemplo de coordinación entre la nación, los departamentos, los municipios. Dejamos los 16 planes hechos, 12 billones de pesos se estaban ejecutando. En materia de desarrollo rural integral, lo que se conoce como la reforma rural integral, había que tener 16 planes nacionales sectoriales y quedaron absolutamente todos formulados. Luego estaban las condiciones para que se hubiera continuado con ese trabajo. Sí, doctor Archila, el presidente Petro se ha quejado insistentemente en que la institucionalidad no le ha permitido sacar adelante la reforma rural integral, que es uno de los puntos fundamentales del acuerdo del Teatro Colón. ¿Qué tanto se avanzó en el gobierno Duque en ese aspecto, que es uno de los fundamentales que el presidente pone de presente para asistir a las Naciones Unidas? Pues mire, nosotros lo que entendimos es que una vez que el país había firmado unos acuerdos y que esos acuerdos estaban dentro de la Constitución de Colombia, al presidente, al Ejecutivo, lo que le corresponde es cumplir con la ley, independientemente de la opinión que uno hubiera tenido en algún momento. Y para eso hicimos la tarea juiciosamente en materia de institucionalidad. Lo primero que hicimos fue formular una política de implementación. Le hicimos claro al país qué era lo que se iba a hacer durante esos 4 años. Después hubo unas reformas estructurales muy significativas al interior del gobierno para que esa implementación tuviera el nivel que corresponde. La consejería donde yo trabajaba era una consejería que le respondía directamente al presidente. Yo tuve el privilegio de formar parte del Consejo de Ministros. La Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia de Reincorporación pasaron a depender directamente de esa consejería y a responderle para poder tener la coordinación. Esa consejería estaba en los consejos directivos de todas las entidades que tienen responsabilidades. Teníamos gerentes en cada uno de los ministerios para que le hicieran el seguimiento al cumplimiento. Creamos el marcador presupuestal para que cada entidad tuviera un presupuesto asignado a lo que le corresponde en hacer cumplimiento. Ahora, toda esa institucionalidad seguramente necesitaría mejoras, pero lo que no necesitaba era que se hubiera desaparecido. Y hoy en día puede ser cierto que no hay nada. Eso le quería preguntar. El presidente Petro desapareció el cargo que usted ocupó y cambió lo que usted llama la institucionalidad. ¿Eso ayudó a mejorar el cumplimiento de los acuerdos de paz con las FARC? No, claro que no. Uno en materia de políticas públicas, Néstor, donde tiene el corazón tiene que poner la plata. Nosotros, eso implicaba un fortalecimiento institucional, implicaba que existían los niveles y las personas con las capacidades de tener la interlocución con todas las instancias. Solo en materia de Naciones Unidas, eso permitió, por ejemplo, que a los 2 meses de estar en el gobierno, logramos que la misión de verificación fuera ratificada por todo el periodo que íbamos a estar. Logramos que las mismas Naciones Unidas aceptara que iban a acompañar a la JEP para la verificación de las sanciones propias cuando llegara. Logramos, Néstor, cambiar la Constitución. Nosotros en ese periodo hicimos 2 cambios a la Constitución para que hubiera más recursos para la implementación. ¿Y qué pasó después? Nada. No ha pasado nada. Doctor Archila. Cuando usted dice, doctor Archila, donde uno tiene el corazón pone la plata, ¿quiere decir que el presidente Petro no puso la plata donde tiene el corazón?
No, yo lo que quiero decir es que en el caso de la administración nuestra entendíamos que se necesitaba tener esas planeaciones de largo plazo en la ilusión, Néstor, de que pudiéramos lograr cambiar el país. Las modificaciones que se necesitan están diagnosticadas desde hace varios siglos. Todas las veces que hemos logrado un armisticio hemos tenido lo mismo. El compromiso de que va a haber una justicia especial y que el país va a llegar a los territorios. Pero en 3 años, en 4 años no se alcanza. La virtud que tenían los acuerdos, como quedaron en la Constitución, era que vinculaban a 4 gobiernos seguidos, y eso nos daba una oportunidad única de, si uno lo hacía juicioso, como dijo la Corte Constitucional, haberlo hecho de manera progresiva. Lo que ha fracasado tantas veces que hemos tenido armisticios desde Guadalupe Sastero hasta nuestros días es que cada uno se le ocurre mirarse el ombligo y crear el mundo, y eso no funciona. Doctor Archila, usted quisiera retomar algunas palabras suyas de hace algunos meses hablando de la fantasía presupuestal. Hoy nos dice, donde se tiene el corazón hay que poner la plata, y de fondo está, por supuesto, si el proceso de paz está financiado o se dejó financiado. ¿Hay plata para la implementación del acuerdo de paz con las FARC, doctor Archila? Me parece que me llena de emoción, porque esa frase la tenemos en el libro que escribimos, donde está el manual de lo que se logró y que era lo que iba a seguir. Y esa de la fantasía presupuestal, lo que señalaba es que obvio que los acuerdos no estaban financiados, pero no tenían que estarlos. Cuando uno firma un acuerdo, eso no produce ni un solo peso, ni incorporarlos en la Constitución produce ni un solo peso. Entonces, lo que hay que hacer, obviamente, es darse a la tarea de conseguir los recursos para poder cumplir lo que el Estado se comprometió. Y en el tiempo nuestro lo hicimos juiciosamente. Le cuadruplicamos el presupuesto que había para apoyo a las víctimas. Conseguimos 12 billones de pesos y los dejamos en ejecución para los municipios más afectados por la violencia. Logramos conseguir que la Unión Europea incorporara su apoyo en el presupuesto de la Agencia de Reincorporación. Esa es la manera más el mayor nivel de confianza que tiene la cooperación internacional. Focalizamos más de 60 billones de dólares que daba USAID. Creamos el marcador presupuestal, como lo mencionaba, para que en el presupuesto estuviera marcado lo que cada agencia, cada ministerio tiene que hacer para cumplir. Y lo que había que hacer era partir de ahí y seguir trabajando. Sí. Doctor Archila, en el acuerdo con las FARC está pactada una reforma agraria, ¿cierto? Está pactado, digamos, en el acuerdo están pactadas ilusiones, pero no ilusiones, no lo digo en el sentido despectivo, está pactado un montonón de temas que el país está en mora de realizar. Uno de esos era la reforma agraria, es uno de esos. Claro, pero es para detallar un poco qué es lo que quiere decir reforma agraria. Eso quiere decir transformar el campo. No es solamente distribuir tierras, esa es una parte muy importante, pero no es solamente una. Lo otro son 16 planes para todo el agro colombiano, en materia de vías, en materia de telecomunicaciones, esos son los planes nacionales sectoriales. Nosotros recibimos 2 hechos y dejamos los 16 formulados. Eso deberían ser, esos son como unos super compes, Néstor, como unos super documentos compes, con todos los detalles de lo que debería haberse seguido haciendo, y eso obviamente no ha sucedido. Sí, ¿y por qué? Obviamente la pregunta es, han pasado ya 8 años desde el 2016, ¿por qué no ha habido esa reforma agraria que se notificó en el acuerdo con las FARC? No, la venía viendo. Los planes de desarrollo con enfoque territorial son pero eso es una parte de la reforma agraria. La distribución de tierras que venía haciendo la Agencia de Tierras. Le pregunto, doctor Archila, ¿es posible hacer esa reforma agraria sin un proyecto de ley que se llame de reforma integral agraria ante el Congreso?
Sí, claro. Es que son un montonón de líneas, no solamente como una sola cosa. Hoy en día, de hecho, ya no hay necesidad de una ley. Los planes nacionales sectoriales tienen el nivel de ley. El fortalecimiento que hubo para la agencia de tierras lo hay. Tuvimos el catastro multipropósito, hicimos las modificaciones que se necesitaban en el IGAC, la posibilidad de que hubiera gestores catastrales. Todos los frentes estaban ya para ejecutar, no se necesitaban más leyes. Vale. Escuchan ustedes a Emilio Archila, que fue consejero presidencial para este tema del cumplimiento de los acuerdos de paz. El cargo se llamaba consejero para la estabilización y la consolidación. Es cierto, llegó el presidente Petro, ese cargo ya no existe, no hoy en el organigrama, en la institucionalidad en Colombia. Doctor Archila, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, feliz día. Y en segundos, la